Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de América Ahora. Les saluda Xu Xin en Beijing. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, ha aumentado la importancia de México en el comercio global. La 15ª mayor economía del mundo ha crecido paralelamente a sus sectores manufacturero, agrícola y de materias primas. Pero la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y con ello la renegociación de dicho tratado obligó a México a transitar hacia un futuro incierto. En esta edición de América Ahora analizaremos cómo da continuidad México a las relaciones comerciales con su vecino del norte, hoy bajo la administración Biden. Posteriormente les invitamos a descubrir uno de los fenómenos migratorios más espectaculares del reino animal, el de la mariposa monarca. En el transcurso de un año, 4 generaciones distintas de mariposas completan el siglo de migración, un proceso que no está exento de riesgos. No se lo pierdan, comienza América Ahora. México despliega nuevas estrategias para reforzar su posición en el mercado internacional. La impresionante mariposa monarca es amenazado por un nuevo peligro en México. Ser el vecino más próximo de la mayor economía mundial puede representar todo un desafío, pero México ha logrado mantener una positiva asociación con Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años, las reglas del juego han cambiado y el país latinoamericano se ha visto en la necesidad de desplegar nuevas estrategias en aras de dar continuidad a las relaciones empresariales con su vecino del norte en el contexto del comercio internacional. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, la importancia del papel de México en el comercio global ha aumentado con celeridad. La 15ª mayor economía del mundo y la segunda de Latinoamérica ha crecido paralelamente a sus sectores manufacturero, agrícola y de materias primas, al igual que la inversión. Poco después de asumir su cargo, el presidente Donald Trump exigió la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo cual supuso una amenaza directa hacia la posición económica de México en esa zona de libre comercio. Miguel Ángel Rivera es un economista que aprecia con claridad el papel que México desempeña en el comercio global. O sea, México es una plataforma de reexportación. Recibe de los países asiáticos una gran cantidad de insumos industriales y bienes de capital que se ensamblan en plantas nacionales y se dirigen, complementados con otros insumos, a mercados como el estadounidense, canadiense y europeo. Entonces, esa triangulación, podríamos decir, es la que funcionó. Y el déficit que contraía con los países asiáticos lo compensaba con el superávit con Estados Unidos. Ahora, la situación puede cambiar. Muchos analistas coinciden en que México figura como uno de los beneficiarios de la disputa comercial de Estados Unidos con China. La política estadounidense ha consistido en golpear a China mediante la estrategia de los aranceles y medidas punitivas contra empresas. La intención última es que las empresas estadounidenses se retiren de China y se habla de que México sería un beneficiario, entre comillas, porque el capital que se retira de China se podría ubicar en México y en esa medida hacer florecer más la economía que se llama maquiladora. Y efectivamente, la inversión procedente de algunas de las mayores economías mundiales hacia México ha registrado un incremento, especialmente notorio en los parques industriales del país, que representan un sólido entorno de diversificación para compañías multinacionales. En el marco de esta tendencia, China ha reforzado sus inversiones en México a fin de salvaguardar los negocios en la región. Hemos comenzado a percibir mucho interés por parte de empresas chinas. En años anteriores, el interés de las compañías chinas se traducía en establecer una pequeña oficina o tal vez un almacén. Ahora estas firmas sopesan contar aquí con una instalación manufacturera.
Luis de la Calle es un economista que puntualiza la importancia de ciertos factores económicos en juego en este escenario. Las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos darán como resultado una divergencia en los flujos comerciales y la cuestión es qué países se beneficiarán de ello. Lo cierto es que México será uno de ellos, ya que supone un buen punto de diversificación para la gestión de riesgo de empresas chinas. En lo que respecta a China, el país asiático es un gran exportador hacia México, pero un inversionista relativamente pequeño en la nación latinoamericana, puesto que las firmas chinas suelen considerarlo como un competidor. Entonces, la interrogante es si podemos convencer a las compañías chinas de que deben invertir en México como parte de una estrategia para diversificar el riesgo en Estados Unidos, y en este contexto también hay que considerar la dimensión del mercado mexicano. Aunque México podría beneficiarse a corto plazo, los conflictos comerciales llegan a su conclusión tarde o temprano. Yo creo que se encaja con la preocupación del actual gobierno de lanzar una iniciativa que vaya de México a Centroamérica, a Sudamérica y que se extienda a otros países. Entonces, al gobierno mexicano obviamente le interesa la promoción de las relaciones internacionales basadas en la cooperación y en ese sentido tiene que desempeñar un papel que sea reflejo de la posición que ocupa en el mundo. Sergio Ley, ex embajador de México en China, ahora está al frente de la división de Asia-Pacífico del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. También para esta primera economía, pues nosotros no somos despreciables, porque o somos el segundo socio comercial, o somos también, en algunas ocasiones o en algunos trimestres, nos hemos convertido en el primer socio comercial. Esto en algún momento pueden tener un momento de divergencias, que queremos superarlas, que queremos llegar a entendimientos que fructifiquen. El Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. La analista política Mariana Aparicio apunta al potencial del fortalecimiento de los vínculos internacionales, tanto a nivel económico como político. ¿Qué es lo que sigue? Establecer vínculos, no solamente acuerdos y cooperación de alto nivel, sino en términos reales. ¿Qué es lo que ofrece México en el marco de este nuevo acuerdo, ¿no? Con las capacidades que hemos producido después de más de 20 años de estar en el Telecán y qué podemos ofrecer a otras economías? A pesar de que el libre comercio ha estimulado algunos sectores de la economía mexicana, también ha expuesto a la industria nacional a un competitivo mercado globalizado. En la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, ubicado en el corazón industrial de México, la propuesta del gobierno federal de eliminar los aranceles internacionales sobre las importaciones de calzado ha generado temor en la industria local, que elabora el 80% de la producción de calzado en el país, ya que esto podría significar el fin de su posición dominante. México produce aproximadamente 260 millones de pares de zapatos al año y solamente se exportan 26 millones. Entonces, prácticamente el 90% de todo lo que se produce en México es para el mercado nacional. Pero tenemos importaciones que este año van a cerrar arriba de 100 millones de pares. Entonces ya las importaciones tienen aproximadamente una tercera parte de todo el mercado. Para la ciudad de León, que produce más de 2 millones de zapatos al año, la competencia está resultando difícil. La situación de costo país de México es muy diferente a la situación de costo país de China o de Vietnam. Cuando tú compites en un mercado mundial con países como China, muchas veces es difícil llegar al target price. Perfecto, tu fábrica es maravillosa, tiene certificaciones, pero necesito que me lo produzcas en $18. Y a veces es prácticamente imposible. A medida que México promueve el libre comercio y aspira a diversificar su mercado, las industrias nacionales se están viendo obligadas a diversificarse de la misma manera. Nosotros desde la Cámara de Calzado hemos estado insistiendo mucho en que las empresas deben ser más productivas, deben apostar más a productos de mayor valor agregado, mayor moda, mayor calidad, que se puedan mover hacia los segmentos de productos de mayor precio. Esa es una estrategia. En un mercado globalizado, la reducción de la dependencia de México hacia Estados Unidos significará que el país latinoamericano deberá ajustarse a la competencia internacional.
Y ya está sucediendo, desde la carne de res hasta la cerveza y de la sal de mar a los zapatos. Así lo asegura Álvaro Abogaber, un productor líder de calzado. Si quieres ser competitivo en lo que respecta a los precios, hay otros países que lo hacen mucho mejor, tales como China o Vietnam. Por ello, es muy importante desarrollar una marca respaldada por su historia, por la calidad o la tecnología, algo que pueda apoyarla y satisfacer las necesidades de los clientes. En la era moderna de los negocios internacionales, con o sin libre comercio, aquellos que no sepan adaptarse al cambiante panorama económico siempre serán vulnerables. Sin embargo, aunque haya voluntad a nivel político, económico e industrial, en México existe una gran preocupación, y es su presidente. Andrés Manuel López Obrador no ha salido de México desde que ganó las elecciones presidenciales en julio de 2018, lo que ha dejado a la política exterior en segundo plano. El presidente, además, ha delegado la diplomacia internacional a su gabinete. Y en lo que concierne a la diplomacia internacional, inextricablemente ligada al comercio exterior, el país necesita un jefe de Estado que guíe el camino en la arena internacional. Nuestro presidente, la mejor política exterior es la política interna y no necesariamente eso implica que él no tenga la presencia, porque es importante, la presencia del mandatario es absolutamente importante. Entonces, me parece que el primer reto es ese. En 2019, el presidente mexicano no asistió a la cumbre del G20 en Japón ni a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, y ha nombrado a enviados comerciales que lo representarán en cumbres futuras. Siempre es absolutamente relevante que el mandatario de un país vaya a este tipo de eventos, sobre todo por las negociaciones que se hacen en corto, ¿no? Y lo que representa en términos para México y la política exterior. Para el ex embajador Sergio Ley, al igual que para muchas personas en México, el país debe manifestar su presencia en el escenario mundial. Creo que el resto de las naciones de la Asia-Pacífico nos ven con mucho interés en el que podamos tener ya realmente un comercio mucho más intenso y una relación económica mucho más intensa con el Asia-Pacífico. No solamente a la región Asia-Pacífico, sino también a la región del Pacífico de América del Sur, que a través de la Alianza del Pacífico puede ser también un aliado indispensable, un aliado importantísimo de México para la integración que estamos buscando en cuanto a la economía y en cuanto a nuestro comercio, y también, por supuesto, en cuanto a la diversificación que estamos buscando como objetivo final. Nos da a mostrar nuestro tequila blanco. En momentos en que México se asoma hacia un futuro incierto, el país transita a lo largo de la peligrosa línea del comercio con Estados Unidos, al tiempo que busca acercarse más a la red de seguridad de la diversificación de mercado. A medida que la pandemia continúa arrasando en todo el mundo, la naturaleza al parecer no ha notado mucha diferencia. Uno de los fenómenos que se ha mantenido sin alteraciones es el de las migraciones. Y si hablamos de ellas, probablemente ninguna sea más impresionante en América del Norte que la de la mariposa monarca. Sin embargo, un nuevo peligro amenaza los bosques que adopta esta especie como destino final, ubicados en México. El estado mexicano de Michoacán es una de las regiones que cuenta con la mayor biodiversidad del país. Ubicado en el oeste de México, entre las montañas selváticas del sur y las llanuras desérticas del norte, se encuentra en un punto geográfico único. Tierra de volcanes y manantiales naturales, de costas del Pacífico infinitas y onduladas colinas boscosas. En lo más profundo de estos bosques habita uno de los milagros de la naturaleza, la mariposa monarca. En este lugar pasan los periodos de invernación millones de mariposas de esta especie única. Y mientras los humanos continuamos sumidos en la agitación provocada por la pandemia de COVID-19, la naturaleza permanece aquí imperturbable. Pero mientras estas mariposas prosperan, su hábitat está siendo destruido y se están sacrificando vidas humanas en el proceso. La mariposa monarca es uno de los fenómenos más espectaculares del reino animal. Cada año, estos insectos que pesan solo medio gramo emprenden una migración de 5.000 kilómetros,
con origen en sus zonas de alimentación de verano en Canadá y destino en los bosques del centro de México. Cada octubre llegan a estas espesuras del estado de Michoacán y en primavera emprenden de nuevo su vuelo hacia el norte, pero ninguna realiza el trayecto completo de ida y vuelta. Con cada parada, las mariposas ponen sus huevos y perecen, dejando que la próxima generación de orugas alcance la edad adulta y continúe la siguiente etapa del viaje. En el transcurso de un año, 4 generaciones distintas de mariposas completan el ciclo de migración. Lo más asombroso es que 3 generaciones después de que unas mariposas pasasen el invierno en México, sus bisnietos logran migrar 5.000 kilómetros desde Canadá para llegar exactamente a la misma área del bosque en la que aquellas residieron. ¿Cómo lo hicieron? Felipe Martínez es el director de la Reserva de la Biosfera Santuario Mariposa Monarca. Existen términos biológicos y cuestiones de investigación que definen que la mariposa monarca pudiera tener genéticamente establecido el cómo regresar a las áreas donde pasan el invierno. Algunas otras teorías nos indican que se orientan a través del sol, algunas otras a través de los macizos montañosos y algunas otras investigaciones denotan que una vez que la mariposa monarca se establece en estos bosques, pues todos aquellos cadáveres que quedan impresos en estos bosques pues están secretando, dejando una serie de sustancias químicas que de alguna manera van a servir como orientadores para las futuras generaciones. Independientemente de cómo lo hagan, siguen siendo uno de los grandes misterios naturales del planeta. Durante la pandemia, tan devastadora para la población humana mundial, las monarcas prosperaron. Abel Cruz es el presidente del comité de la Reserva de la Mariposa Monarca El Rosario. Pues la naturaleza sigue, yo creo que ahí no hay mucha afectación, al contrario, como que ha ayudado a que esto se conserve más, porque entre mayor afluencia turística haya, como que hay mayor impacto en cuestión de la vegetación, entonces el ruido también como que es algo molesto para la mariposa y al no haber tanto ruido de personas y eso como que ha ayudado también, entonces yo creo que salió beneficiada por ese lado lo que es la mariposa monarca. El comportamiento de la mariposa es muy distinto a otros años. En la localidad de Angangueo, en el corazón de la Reserva de la Mariposa Monarca, la alcaldesa María Hilda Domínguez fue testigo de un cambio en el comportamiento de las mariposas. Era una cosa bonita aquí en la parte de abajo, toda la mariposa, aquí, como años atrás no se había visto. Llega la mariposa allá, al palo, al árbol, ahí se planta, pero en estos días se bajaba, andaba aquí, como de visita, y se regresaba. Una cosa bonita. Sin embargo, mientras las monarcas prosperan gracias a la ausencia de viajeros, los locales no han dejado de luchar. Esta región de México depende casi por completo del turismo, tanto nacional como internacional. Y desde el inicio de la crisis sanitaria mundial, este ha sido inexistente. Isabel López es la presidenta de la Asociación de Turismo Local. 2020, difícil. Bastante difícil. Estábamos justamente terminando la temporada de la mariposa monarca y de repente pues se viene lo de la pandemia, cierran el santuario. Durante la temporada alta de turismo, que suele durar 3 meses, en un día normal, alrededor de 2.500 visitantes se acercan a ver las mariposas. En 2020, apenas 200 turistas diarios visitaban la localidad. Ha sido muy difícil también para la gente que trabaja en los santuarios, con miedo, yo creo que la mayoría, y sin embargo, pues también con la necesidad de poder obtener ingresos. En Ocampo, pueblo construido sobre el turismo de la mariposa monarca y que ha llegado a ser el principal asentamiento urbano de la reserva, las calles están irreconocibles. Ahí ve cómo están las calles todas solas. No tienen, simplemente los comerciantes pues no venden, su fruta se les echa a perder y pues todos estamos para abajo, no alcanza, no hay trabajo. En Angangueo, las autoridades luchan por mantener el ánimo arriba. No hemos tenido algunas alternativas, de hecho pues muy carentemente también porque desafortunadamente pues nos han también golpeado tanto de que
el recurso que llega para el municipio, en lugar de ser más, es menos. Entonces, pues a pesar de eso, hemos salido adelante. En la ciudad apenas hay viajeros internacionales. Matt Ross, oriundo de Vancouver, dirige Borders on Budgets, un canal de YouTube dedicado a viajes económicos. Al no poder regresar a Canadá debido a la suspensión de vuelos desde México, ha sido testigo de las penurias que está pasando el país. Allá donde he ido en México, en muchos de los hoteles he sido uno de los pocos huéspedes. He visto que la capacidad de los mismos ronda el 10%. De hecho, creo que puede que sea hasta una cifra elevada. Aquí estoy en Angangueo, como el único huésped de lo que es un buen hotel para esta ciudad. No han tenido ningún otro visitante los últimos 4 o 5 días. Matt dirige un canal en el que le muestra a la gente cómo viajar al extranjero con solo $30 estadounidenses al día. Evidentemente, no es la clase de turista que puede resultar un salvador económico para estas comunidades tan afectadas. Como viajero experimentado, me sorprende no poder sentir las vibraciones que normalmente aportan al ambiente los lugareños y otros viajeros en los pocos espacios que están abiertos para los turistas. Aún dadas las circunstancias, sin el turismo y los ingresos que genera, la población humana local ha encontrado otras formas de ganarse la vida. Y una vez más, tiene un alto coste para el hábitat natural. Siempre va a haber quien le apueste a la ecología, pero hay otras personas que no se preocupan tanto por eso, sino por su beneficio personal. Pues por ahí cuentan que sí, pues ya ven uno en la noche, que uno ya de viejo que se va a levantar, pero dicen que pues, en la noche por allá andan los que se meten por ahí en los montes a robar. Puro pino, cedro, oyamel. El encino había, pero ahorita ya se acabó todo eso, ya no hay. No, ya no hay monte como antes, ahorita ya no, ya es puro renuevo, ya pura latita ya. La tala ilegal es un problema en esta región. Los bosques vírgenes están poblados por árboles centenarios, cuya hermosa madera se vende a un precio desorbitado en el mercado negro. Y los ejemplares más valiosos, el abeto de oyamel, precisamente los mismos árboles de los que dependen las mariposas monarca. Michoacán es también el principal exportador mundial de aguacates y se queman secciones enteras de bosques para hacer más espacio para los huertos. Y eso está afectando más que a las mariposas. También está costando vidas humanas. Porque al momento de que están tirando los árboles de pino y oyamel, se nos está secando el agua. No hay agua. Y pues como todos sabemos, el aguacate es más caliente, como que reseca más la tierra. Entonces eso nos está afectando a todos, no solamente a unos cuantos, a todos, a la mayoría, porque nos estamos quedando sin agua. Aquí están. Rebeca Valencia es la viuda de Homero Gómez, un activista medioambiental. Voz líder en la lucha por la preservación del medio ambiente en esta región, a principios de 2020, Homero desapareció en circunstancias misteriosas. Homero era un activista muy apasionado por su trabajo. A él le encantaba cuidar los bosques, tanto con la mariposa monarca, era su pasión, su vida. En ningún momento nos imaginamos el peligro que corría al hacer este tipo de trabajo. Rebeca se ha quedado sola para cuidar de sus 3 hijos. El trabajo que hacía él para proteger a la mariposa monarca, porque él denunciaba la tala clandestina. Hubo ocasiones en que sí agarraron a las personas que estaban tirando el árbol y pues eso se les molestó a ciertas personas y le costó la vida a mi marido. En enero de 2020 se informó a la policía de la desaparición de Homero Gómez. No, él era mi hermano mayor, él tenía 50 años cuando falleció. Juan Gómez es el hermano menor de Homero. El día él estuvo aquí trabajando, aquí en el santuario, el día que desapareció, y había un evento en la cabecera municipal de aquí de Ocampo. Siempre se organiza la feria del 6 de enero, entonces era el cierre, ese día era el cierre 13 de enero,
Ese día él recibió muchas llamadas, como presionándolo o exigiendo que bajara a Ocampo. Entonces él acudió a la fiesta y pues a otro día pues nos dimos cuenta que no llegó a la casa y ya empezamos en su búsqueda. Había llegado y nos empezamos a movilizar, a preguntar al mismo santuario, a la gente que estuvo ahí, si él había regresado, si lo habían visto. Nadie nos daba, nadie. Anduvimos preguntando por todos lados, en Ocampo, y nadie nos daba razón. Tras días de búsqueda, encontraron el cuerpo de Homero. Realmente duramos 15 días buscándolo, hasta el 29 de enero fue cuando lo encontramos. Desafortunadamente sin vida ya. Estaba en una olla, en una noria, que estaba a cielo abierto y ahí estaba, ahí lo encontramos. Ahí de la localidad del Soldado, ahí mismo, cerca de donde fue la fiesta. A pesar de las misteriosas circunstancias en las que murió Homero, tan solo 12 días después de que se encontrara su cuerpo, se detuvo la investigación. La fiscalía nos decía que había sido un accidente, que él había caído al pozo. Para mí se me hace muy raro porque el pozo donde estaba él, la distancia del pozo está bastante lejos. Y pues el pozo donde él cayó está circulado, está cercado, no había forma de que él pudiera pasar. ¿A quién quieren engañar con eso? A mi marido lo mataron, lo asesinaron, le pegaron por la espalda porque pues él se sabía defender y su cuerpo lo fueron a tirar a la olla. La muerte de Homero y la consiguiente impunidad de quien lo asesinase han demostrado el miedo que existe en esta región. Los talamontes tienen como una asociación, un grupo. Ellos se defienden. Así como la delincuencia organizada, así están organizados ellos. Porque la gente tiene miedo a hablar. La verdad, tiene miedo. Yo les soy sincera, hay ocasiones en que pues da miedo, o sea, sinceramente da miedo porque pues esas personas yo no sé cómo reaccionen, la verdad. Pero pues es que también si uno se queda callado nunca van a hacer nada. En cuanto al futuro, sin Homero, las mariposas monarca y el entorno del que dependen necesitarán un nuevo defensor. Me gustaría que se siguiera haciendo, que hubiera una persona que lo siguiera haciendo, que no tuviera miedo, porque pues él prácticamente no les demostraba el miedo a nadie. Ojalá y haya una persona que sí quiera hacerlo, porque a como veo las cosas, no va a haber una persona que lo defienda. Mientras el mundo se confinaba para hacer frente a la pandemia de COVID-19, la naturaleza apenas lo percibió. A medida que los seres humanos rompían sus hábitos y ponían sus vidas en pausa, el mundo natural se encargaba de recordarnos su presencia. El canto de los pájaros se escucha con frecuencia en nuestras ciudades. Disminuyó la contaminación del aire urbano. Y aquí, en México, las mariposas monarca han florecido, dejando lecciones para adoptar en una era pospandémica. Sí, sin duda alguna, creo que la naturaleza también hoy en día nos está dando una lección. Creo que nos está pidiendo a gritos que cambiemos nuestra actitud, nuestra conducta, porque a final de cuentas pudiera ser que el origen de este tipo de pandemias tenga que ver con la degradación de nuestros propios recursos naturales. Y en este sentido, creo que estamos muy a tiempo para cambiar este tipo de situaciones y ojalá que aprendamos la lección. Con todo esto concluimos esta edición de América Ahora. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN en español en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Weibo y WeChat. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora y les invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Soy Xuxin en Beijing. Nos vemos en la próxima emisión.